Hola, buenas tardes. Qué gusto coincidir, aunque sea de manera diacrónica. Vamos a tocar el tema del que empezamos a hablar en nuestra charla anterior, cuaresmal, de la importancia de recuperar en nuestra tradición cristiana el sentido de lo que normalmente se conoce como ascesis. Muchas de las prácticas que la gente relaciona con la cuaresma, ayuno, abstinencia, lo que normalmente se describe como sacrificios, ¿no? Voy a prometer esto, voy a dejar de hacer tal cosa, etcétera, se podrían englobar en aquello que se conoce como ascesis. Ascesis viene de la palabra griega askesis, que significa lucha o combate. Lo que me gusta subrayar es que esta lucha o combate, aunque a veces se presenta, digamos que la manera como se suele expresar es que es una lucha contra consigo mismo, ¿no? Para vencerse a sí mismo, se utiliza mucho ese término. No hay mayor lucha o mayor victoria que la del vencerse a sí mismo. Lo primero que hay que subrayar es que cuando se habla de ese sí mismo, no se está haciendo referencia al núcleo de identidad, a esta imagen divina que cada ser humano, cada hombre y mujer tiene, y que desde luego que no queremos luchar contra eso y destruirlo, ni mucho menos. La ascesis está dirigida al ego, no a la persona, sobre todo porque el ego, como han descrito muchos de los autores espirituales, este parásito que se está comiendo nuestra vida, se está comiendo nuestras posibilidades de construir desde el amor que nos habita. Este parásito, si no hacemos algo para detenerlo, pues puede terminar destruyendo la vida de una persona. El egoísmo llevado a sus últimas consecuencias puede, desde luego, acabar con la vida de quien lo sufre y a quienes agrede desde su propio egocentrismo. La ascesis nace para eso. Es una especie de medicina específica para tratar de debilitar el ego. A medida de lo posible, desde luego, el ideal sería irlo acabando, pero es como una quimioterapia muy específica. Por lo tanto, primer elemento es un combate. Se presenta en la literatura clásica como combate contra sí mismo, pero ese sí mismo no es mi verdadero yo, sino es un combate contra el ego que ha querido suplantar mi propia identidad. Por lo tanto, es una lucha directa contra el ego, para debilitarlo, como les decía, y eventualmente sacarlo del juego. Segundo elemento importante de la ascesis. En la tradición cristiana, y de alguna manera en otros caminos religiosos, se subraya mucho la importancia de que la ascesis sea, podemos decir, gobernada o llevada, de alguna manera recetada, esa es la palabra que buscaba, recetada por un buen médico del alma. Es muy peligroso automedicarse una ascesis, porque con la mejor de las intenciones de poder crecer y liberarse del ego, la gente puede terminar destruyéndose y fortaleciendo al ego, exactamente al revés. En la literatura de la espiritualidad se habla normalmente, cuando se presenta la ascesis, se subraya que dependiendo de la estructura de la personalidad a la que se le va a recetar o se le va a invitar a que realice estos ejercicios de ascesis, primero que nada, el padre espiritual o la madre espiritual que está acompañando a esa persona a liberarse de su ego,
es muy importante que se cerciore la estructura de la personalidad de quien tiene enfrente, de su interlocutor, ¿no? Y en la antigüedad se hablaba básicamente de dos estructuras que todavía las manejamos en nuestro lenguaje popular. Por un lado están las personas primarias, que son aquellas que viven desde los sentimientos y los sentidos, son personas que reaccionan inmediatamente, que comunican constantemente lo que sienten, lo que viven, etcétera. Son reactivas en ese sentido, dado que viven mucho en contacto con sus sentidos y interactúan con el mundo desde los sentidos, tienden a ser personas, en el buen sentido de la palabra, sensuales. Entonces su manera de estar en el mundo es sensitiva, es sensual. Y cuando un ego se apropia de su conciencia, cuando el ego coloniza su conciencia, no voy a describir ahorita lo que es el ego, este constructo, este parásito que es una especie de colección de un montón de proyecciones negativas que hemos asumido a lo largo de nuestra existencia. Pero cuando ese ego coloniza a una estructura de la personalidad sensual, pues se va a manifestar de una manera sensual, ¿no? Gente que busca placeres, gente que busca una vida tranquila, no tranquila, cómoda, gratificante, etcétera, ¿no? Las demandas de su ego son de ese tipo, son de tipo sensual. Quiero más comida, quiero más lujos, quiero más vida sexual, quiero más, etcétera. Todo sensual, todo sensitivo. Ninguna de estas cosas es negativa cuando se vive de manera ordenada, es decir, desde la convicción y sensibilidad de querer encarnar el amor en las relaciones interpersonales. Pero el ego no tiene la capacidad de hacer eso. El ego, al contrario, empuja a las personas a gastarse sus recursos, su vida, su tiempo de vida, que es lo más escaso y precioso que tenemos para administrar, desperdiciándolo en otras cosas. Cuando un director espiritual, una madre espiritual, percibe que la persona que está acompañando es básicamente primaria, va a buscar manifestaciones del ego de ese tipo. Y por lo tanto, la medicina para ese tipo de desorden tiene que ser la apropiada. Y esa en la tradición cristiana se conoce como mortificaciones. Entonces, la medicina ascética que se le receta a alguien para liberarse de un ego, porque la estructura de esa persona es sensual, son las mortificaciones. ¿En qué consisten las mortificaciones? Pues en prácticas que le niegan al ego esos caprichos que normalmente le exige a la persona. Las básicas ya las conocemos, el ayuno, ¿no? Un buen padre espiritual le receta a esa persona, vas a ayunar tantos días, vas a ayunar de esta manera. La otra que va más o menos en la misma línea, la abstinencia, ¿no? Vas a abstenerte de estas comidas, vas a dejar de comer estas. Abstinencia también de circunstancias que agradan o refuerzan su ego, ¿no? Pues, ¿qué les puedo decir? Ropa fina, ambientes de lujo, etc. Hay otras que son menos conocidas, pero muy importantes y ricas. Todavía se practican en las iglesias orientales, como es las vigilias, ¿no? Decirle a la gente, una noche por semana vas a pasar la noche en vela, orando. Pues básicamente deprivándote del sueño, sobre todo en las personas que son más remolonas, que su ego les lleva a tener esa actitud.
Y el padre o la madre espiritual saben que le dieron al clavo cuando esa persona reacciona con fuerte, ¿no? Con fuerza. Vas a hacer un ayuno y ves que le está costando, que se está resistiendo. Ese es un síntoma, le atiné. Realmente ahí hay pues una jaula en la que el ego de esta persona la tiene encerrada. Y si realmente asume la medicina que se le acaba de recetar, y en las comunidades monásticas en el desierto había maneras, porque pues la gente se la mandaba a retiro y ahí simple y sencillamente no le daban la comida y tenía que ayunar sí o sí. Y a lo mejor después del primer día o segundo día de resistencia y demás, el ego, al no ser retroalimentado por nuestra conducta, se empieza a debilitar. Y la persona, es decir, la identidad personal de quien está viviendo ese proceso de sanación ascética, empieza a crecer. La persona, después del malestar de los primeros días del ayuno impuesto o de la abstinencia impuesta o de que se le pida que haga esas oraciones de medianoche, o por ejemplo en otros lugares se le decía solo vas a tomar agua o solo vas a comer pan y agua o vas a dejar estas ropas lujosas y te vas a poner ropas más vastas, en fin. Todas estas cosas que tienen que ver con deprivaciones de los sentidos, ¿no? Como les decía, después de una primera lucha que cuesta, quien se mantiene en esa lucha empieza a experimentar una libertad que a lo mejor nunca había vivido en su vida, a sentirse contento, alegre, lleno de energía, porque toda su energía vital ahora está yendo a alimentar a su persona, no al parásito del ego. Bueno, hasta aquí hemos hablado del primer tipo de estructura de la personalidad en esta división clásica, que son las personalidades, decíamos, primarias. El otro tipo son las personalidades secundarias. Los secundarios son las personas que son más bien retrotraídas, no reaccionan de manera inmediata, todo lo llevan al pensamiento, lo están cavilando, lo están pensando, etc. Son más observadoras, más intelectuales, más cavilantes, en fin, esas son las personas secundarias. Cuando una personalidad de ese tipo es colonizada, es parasitada por un ego, pues el ego no se va a parecer al ego de una persona primaria que está buscando placeres del cuerpo, etc. Va a ser un ego más mental, más intelectual. Por ahí va a esclavizar a esa persona. Una persona secundaria enferma de ego, como les decía, no va a buscar comidas sofisticadas o grandes lujos, muchas veces no les interesa. Pero sí les interesa, por ejemplo, sentir que tienen la razón, sentir que la gente les obedece, que les reconoce, sentirse superiores en ese sentido, que tienen más capacidad de ver el mundo, en fin, les gusta mandar, les gusta que se les escuche, que se les tome en cuenta, etc. Para ese tipo de personalidades, de nada les sirve que le manden una práctica ascética de abstinencia o de ayuno. Al contrario, una persona de este tipo que está enferma de la soberbia, si su director espiritual le dijera, desde mañana vas a ayunar todos los días, ¿qué le va a responder? Claro que sí, sí, póngame un ayuno más estricto, porque yo quiero y puedo alcanzar. O sea, ahí estás viendo que le estás alimentando el ego. En cambio, si a esa misma persona le dices, desde mañana no vas a dar tu opinión a menos que te la pidan.
Entonces, ves lo que lo que les comentaba antes. Cuando le pegas al ego, reacciona. Y eso es lo que les hace falta. Decirles desde mañana, no vas a dar tu opinión a menos que alguien te la pida. Esa es tu práctica. Otra práctica que también les pega duro es, no vas a tomar ninguna decisión sin pedirme permiso. Igual, ves cómo empieza, ¿no? O, como me tocó ver en algún momento de mi formación, por un buen superior que teníamos, nos solían mandar al trabajo apostólico en grupos, a veces íbamos 3, 4, y en esos grupos apostólicos que mandaban el fin de semana, siempre había alguien que iba como superior del grupo, a quien daba las instrucciones y tomaba las decisiones finales, un poquito para formarnos también en el espíritu de la compañía, en este espíritu de cuerpo. Entonces, casi era imposible que no lo entendíamos en ese momento, pero era imposible que el superior le diera esa dirección a una persona que tuviese ese problema. Entonces normalmente le daba la dirección a alguien que no tenía ese problema. Y era natural que quien tenía esta estructura de la personalidad secundaria, que estaba acostumbrada a que su opinión era la que estaba bien porque era el que conocía más, el que tenía más elementos, al que convenía que todos siguieran, etc. Cuando le decía, no, vas a obedecer a esta persona, y decía, pero ¿cómo es posible que mandes como director a esta persona si yo soy así, así, así? Y no se captaba, no captábamos que en el fondo era una medicina, una de estas quimioterapias para el espíritu apropiada para ese tipo de persona. Volviendo a lo que les decía al inicio, si yo soy una persona primaria y me mandan una medicina para alguien secundaria, me va a matar. Me va a matar. Perdón, me faltó decir cómo se llama. Ya decíamos que para una persona primaria, sensual, la medicina apropiada para liberarles de su ego se llama mortificación. Y la mortificación puede ser el ayuno, la abstinencia, las vigilias nocturnas, la renuncia a los lujos, placeres, ropa fina, etc. ¿no? Esos son mortificaciones. Para una persona secundaria, la medicina se llama abnegación. ¿Qué es lo que van a negar? Van a negar a su ego y a sus caprichos. Entonces, a esas personas se les receta no dar su opinión, quedarse callados, no pretender gobernar en todo momento, pedir permiso para todo al padre espiritual o a la persona que le está acompañando. En ocasiones también sirve recetarles que hagan oficios humildes, ¿no? Acostumbrados a estar siempre mandando o dirigiendo, pues ponte a barrer, ponte a... etcétera. Como ven ustedes, implica un deprivar al ego de su alimento. Y cuando el ego se va deprivando de su alimento, se va debilitando. Ya les comentaba, hasta les medio actué, que qué pasaría si a una persona secundaria le pido que sea que haga vigilias y todo esto, ¿no? Y que haga ayunos y abstinencias. Desde luego que diría, sí, cómo no, mándemelos y mándemelos muy exigentes, padre. Ahí ves que su ego es el que está hablando y esa medicina no lo va a curar, lo va a matar. En cambio, cuando le das la medicina apropiada, una abnegación, no des tu opinión o me tienes que consultar todo, no puedes tomar una decisión sin pedirme permiso, ves cómo reacciona, ya le pegué al ego. En el caso contrario, una persona primaria, si en vez de la medicina que le corresponde, que son las mortificaciones, le receto una medicina secundaria
perdón, una medicina de abnegación, que es para personalidades secundarias. A una persona sensual le digo, no des tu opinión, no tomes decisiones sin preguntarme antes. Me va a decir, sí, cómo no, no hay ningún problema. Mientras yo pueda seguir dándome mis gustitos y llevando adelante mi estilo de vida cómodo y placentero, a mí qué me importa dar mi opinión o no. Entonces vemos que es muy importante el tipo de medicina ascética que se le receta a cada persona. Y como les decía, es muy importante que en eso nos acompañe un buen padre, una buena madre espiritual, que primero que nada tiene que reconocer cuál es la estructura de esa persona a la que está acompañando, cómo se manifiesta el ego en esa personalidad y darle la medicina apropiada. Como acabamos de ver, si las invertimos, en vez de ayudar, dañamos. Por eso es un poco ingenuo el querer aplicar algunas de estas prácticas cuaresmales a todo el mundo, ¿no? Para una persona perfeccionista, secundaria, el ayuno, la abstinencia y todo eso, ay, felices. Y peor porque su ego se empieza a inflar, ¿no? Yo sí cubrí todo, cada viernes de vigilia me pongo palomita, cumplí el ayuno, etcétera, ¿no? Y todo esto está alimentando su ego y termina destruyéndolo. Más le hubiera valido una práctica cuaresmal de abnegación. Yo prometo en la cuaresma no dar mi opinión, ni querer convencer a nadie, ni juzgar a las personas, etcétera. Las actividades propias de quien está en esa circunstancia o en esa estructura de la personalidad. Entonces, volviendo a lo que comentábamos, es muy importante que en el camino de liberación de nuestra conciencia para poder despertar al proyecto de amor de Dios, pues utilicemos todas estas herramientas que son buenas y ayudan, ¿no? Pero que tienen que ser dadas por alguien que sabe lo que está haciendo y que realmente le permita a la persona crecer, madurar en su vocación cristiana y humana. El camino de la ascesis, pues, puede durar mucho tiempo. El único sentido, como les comentaba al inicio, es liberarnos para amar. No se trata vuelvo a decir, de poner palomitas o de sentir que estamos cumpliendo o que estamos alcanzando una especie de perfección desde la perspectiva mundana. Se trata de privar, de quitarle a nuestro ego aquello que lo alimenta y lo fortalece desde la convicción y muchas veces también la experiencia de que cuando nuestro ego se debilita empezamos a sentir esa libertad de la que yo hablaba, esa alegría profunda que la verdadera libertad transmite y sobre todo el gusto de ver cómo el amor fluye con naturalidad hacia las demás y los demás. Pues que podamos llevarnos esta intuición para nuestro trabajo cotidiano, para dialogar con nuestros acompañantes espirituales, ya sea si es una sola persona o al grupo, si pertenecemos a una comunidad, cómo nos podemos ayudar mutuamente para, a través de estos ejercicios de abnegación y de mortificación específicos para el carácter de cada quien, podamos irnos capacitando para hacer una buena noticia. Pues era lo que quería compartir con ustedes, espero que haya sido de utilidad. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Dios con ustedes.